Hola, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a tratar el tema de lo que es recolección de datos dentro del campo de estudio de la estadística. Veremos tablas de frecuencias, tipos de gráficas. Entonces, vamos a darle, ¿sale? Bienvenidos y no olviden darle like, por favor. Gracias. Bueno, pues como vemos acá, vamos a hablar de lo que son las distribuciones de frecuencias y las gráficas que utiliza la estadística. Bueno, con anterioridad hemos expuesto algunos conceptos básicos de la estadística, así como una breve explicación de los métodos de muestreo que nos sirven para recolectar los datos. Bueno, una vez que ya obtuvimos los datos, el siguiente paso será elegir cómo se van a organizar, ya sea para su análisis o presentación. Veremos algunas herramientas estadísticas más comunes para presentar los datos y hacerlas más comprensibles, ¿no? La información que sea visual y sea rápida, ¿no? Se entienda rápida, ¿no? Esto se va a lograr mediante la elaboración de tablas o gráficas y pues acá se muestra cómo se clasifica, una pequeña clasificación, un esquema de cómo se presentan los datos. Bueno, pues puede presentarse como tablas de frecuencia, histogramas, polígonos de frecuencia, ojivas, diagrama de barras o diagramas circulares. Bueno, cabe señalar que los histogramas, los polígonos de frecuencia y las ojivas se utilizan cuando se tienen datos numéricos. Por otra parte, las gráficas de barras y las circulares suelen emplearse o utilizarse cuando se cuentan con datos categóricos. Y finalmente lo que son las distribuciones de frecuencia se utilizan para ambos casos. Entonces, se puede resaltar pues, de que las gráficas utilizadas no solo sirven para presentar los datos, sino también sirven para expresar una idea que desea uno destacar, tomar decisiones. Entonces, muchas veces pues tenemos que ser muy cuidadosos al elegir qué tipo de gráfica utilizar, ¿no? Entonces, vamos a aprender un poquito más adelante, tal vez cómo vamos a definir qué tipo de gráfica dependiendo de ejemplos, dependiendo de procesos, de órdenes de datos, y pues veremos si nos es más fácil expresar la información en una tabla de frecuencia o en un diagrama de barras o utilizamos un histograma que es el más común. Su servidor pues prefiere utilizar mucho más lo que son los diagramas circulares, pero pues en algunos casos no son muy visuales, no te ayudan a tomar una buena decisión. Acá vemos la primera forma de cómo presentar los datos. La primera que vamos a ver es distribuciones de frecuencias. Se menciona, una vez que se han recolectado los datos, es importante caracterizar, ¿sí?, cómo se comportan, lo que se logra determinando la frecuencia con que ocurren estos valores mediante distribuciones de frecuencias conocidas también como tablas de frecuencias y de gráficas. Ahorita lo vamos a explicar en adelante. Las distribuciones de frecuencias permiten observar cómo se distribuye un conjunto de datos. Por lo tanto, es posible observar dónde se encuentra la mayor concentración, si estos están muy dispersos o no. Dicha en otras palabras, las distribuciones de frecuencias son tablas en las que se muestran todos los posibles valores de una variable que se va a investigar, junto con el número de veces que cada uno de ellos es observado o en su caso, cada número de veces que se presenta o que se repite, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo, un primer ejemplo, y vamos a construir una tabla de frecuencias, ¿no? Aquí menciona que se entrevistan a 20 jóvenes para conocer el número de refrescos de cola que beben al día. Bueno, las respuestas son estas, en un momento les explico bien, permítanme. Ahora sí, se ve mejor. Entonces, como ya les decía, se entrevistaron a 20 jóvenes para saber cuántos refrescos de cola beben al día. Y estas son las respuestas. Obvio que no están ordenadas, ¿no? Entonces le preguntaron a un joven y dijo 5 refrescos, otro dijo 2, otro dijo 2, otro 4. O pues no, si se ordenan por columnas, pues como van preguntando a los chicos, 5, yo tomo una, yo tomo 3, tomo cero. O sea, depende de cómo lo coloquen, no importa cómo manejen su información en este punto. Lo que importa es lo siguiente: con esta información ya vamos a poder construir una tabla de frecuencias. ¿Cuál es el primer paso?
el primer paso es ordenarlos, ¿no? Aquí dice, el primer paso para elaborar la tabla de frecuencias consiste en ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, como observan, están los ceros, los unos, 2, 3, 4 y 5, porque pues observamos que el número menor acá en este caso, pues dijeron ceros, y no hay un número mayor a 5, entonces 5 son los refrescos máximos que presentan en esta muestra de 20 jóvenes que se toman al día. Entonces se ordena de esta forma. No importa que se repitan, ojo, porque recuerden que son las respuestas. Ahorita esto nos va a ayudar a elaborar la tabla de frecuencias. Entonces, la variable de estudio en esta pregunta, como lo menciona aquí, dice conocer el número de refrescos de cola, ¿no? Entonces aquí dice, la variable de estudio es el número de refrescos de cola. Y los valores son el 0, que hay jóvenes que no toman ningún refresco al día. El 1, 2, 3, 4 y 5, pues son los jóvenes que toman un refresco, 2 refrescos, 3 refrescos, 4 refrescos, 5 refrescos, ¿no? Entonces, estos datos, estas variables, son las que nos arrojó el cuestionarle a 20 jóvenes, ¿no? Posteriormente, se cuenta cuántas personas toman 0 refrescos, cuántas un refresco, y así sucesivamente, hasta que terminamos. ¿Cuántos hay? Pues aquí se dan cuenta, hay dos que no toman refrescos, hay 4 que toman un refresco, hay 4 que toman 2 refrescos, hay 3 que toman 3 refrescos, hay 3 personas que toman 4 y 4 personas que toman 5 refrescos, ¿no? Entonces, esto se conoce como frecuencia absoluta y vamos a utilizarla como una letra, una F no mayúscula, es una F minúscula, con un subíndice, o sea, una letra A pequeñita al pie de la letra, ¿no? Entonces, o frecuencia de clase, eso así lo vamos a llamar, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos la tabla de frecuencias, es lo que les estaba yo mencionando. La primera columna, vamos a utilizar columnas, una tabla de frecuencias se va a caracterizar por tener columnas. La primera columna, pues es la variable que estamos estudiando, que son los números de refrescos, y aquí debajo de este concepto que es la variable que estudiamos, vamos a colocar los números, las variables, ¿no? Recordemos que aquí les explicaba que las variables son 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que son los números de refrescos que toman al día. Entonces colocamos esto acá y ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a contar, como les decía acá, dice, se cuentan cuántas personas toman ningún refresco, ¿no? 0 refrescos. Y como les mencioné hace rato, les explicaba, aquí hay 2 que no toman ningún refresco. Entonces en la frecuencia absoluta colocamos 2. Los que toman un refresco son 1, 2, 3, 4. Colocamos el 4. Los que toman 2 refrescos son 4. Acá donde está en la fila del 2 colocamos el 4. Y así sucesivamente. Los que toman 3 refrescos son 3. Los que toman 4 refrescos al día son 3. Y los que toman 5 refrescos, como se ve aquí, son 4. La suma de todos ellos, que sería el total, son 20, que es la muestra de 20 jóvenes que se encuestaron. Entonces, ¿cómo se interpreta? Aquí dice, la interpretación verbal de esta tabla de frecuencias es la siguiente. De las 20 personas entrevistadas, la columna de la derecha, esta, 2 no beben refrescos de cola, 4 toman 1 al día, 3 beben 3 veces al día, también 3 beben 4 al día y finalmente 4 toman 5 refrescos de cola al día. Bueno, entonces, a partir de esta tabla de frecuencias, ¿sí?, de la frecuencia absoluta, vamos a calcular también las frecuencias relativas. ¿Qué son las frecuencias relativas? Bueno, vamos a leerlas aquí. A partir de una distribución de frecuencias, como la del ejemplo, se calcula la frecuencia relativa y vamos a utilizar la letra F minúscula con un subíndice que es una R pequeñita, también minúscula, para referir como frecuencia relativa, ¿no? Para ello solo hay que dividir cada una de las frecuencias absolutas entre el total de los datos y multiplicarlo por 100 para expresarlo como un porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que voy a tomar este valor que tenemos en esta fila de los 2 que no toman refrescos y lo vamos a dividir entre el total, que es 20. Y el resultado que obtengamos lo vamos a multiplicar por 100. Eso es lo que nos está explicando aquí. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Bueno, aquí está.
aquí está la tabla. Entonces, aquí vamos a calcular lo que es la frecuencia relativa. Si se dieron cuenta, se agregó una columna más. Ya teníamos el número de refrescos, la frecuencia absoluta, y ahora calcularemos la frecuencia relativa. ¿Qué es lo que les decía anteriormente? Dice que a esta frecuencia absoluta le vamos a dividir el total y el resultado lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, 2 entre 20, pues me da .10, .010, .1, algo así, creo que sí. A ver, espérenme, vamos a rectificarlo. Vamos a verificarlo, espérenme. Bueno, es correcto. Entonces, el 2 entre 20 me da 0.1. Y 0.1 al multiplicarlo por 100, eso nos da 10%. Entonces, cada vez que nosotros, bueno, aquí está el ejemplo, si se dan cuenta, para los jóvenes, para 4 jóvenes que toman un refresco al día, dice, dense cuenta, aquí está la operación, es el 4, lo dividimos entre el total que es 20, que está aquí, el total que es 20, y el resultado lo multiplicamos por 100. Ojo, primero hagan la división y luego multipliquen. No vayan a colocarlo todo en la calculadora porque a veces la calculadora multiplica primero el 4 por el 100, que serían 400 entre 20. Bueno, sería casi, sería creo que lo mismo, ¿no? A ver, revisemos. Bueno, es correcto. Si también multiplicamos el 4 por el 100 y luego lo dividimos entre el total que sería 20, igual me daría 20%, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera es que obtenemos los valores de la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, todo nos lo arroja la frecuencia absoluta, ¿no? En relación al total. Bueno, enseguida tenemos otro segundo ejemplo que se encuentra aquí abajito, es ejemplo 2. Se entrevistaron a 30 personas para saber qué sabor de refresco prefieren. Las respuestas fueron las que se muestran en la tabla siguiente. Ojo, una diferencia. El primer ejemplo habla de valores numéricos, o sea, son de manera, o sea, de entrada estamos hablando que puede ser cuantitativo. En este caso, vean, las respuestas no son números, sino que serán palabras. Entonces, en relación a eso también podemos hacerlo. Pues aquí está, ¿no? Entonces, como decía, a partir de la información, ¿sí? de las respuestas que dieron las 30 personas, elaboraremos una distribución de frecuencias o una tabla de distribución de frecuencias que corresponda calculando tanto la frecuencia absoluta como las relativas, ¿no? Entonces, en base a las respuestas que obtuvimos acá, vamos a obtener una tabla de frecuencias absolutas con también los valores relativos, ¿no? Ojo lo que menciona aquí. El sabor del refresco es una variable o dato categórico, es decir, no es un valor numérico, sino una característica de lo que se quiere analizar, ¿no? Entonces, vamos a adelantarlo un poquito para que veamos cómo ordenar todo esto y tengamos nuestra tabla. La solución, ¿sí? En este ejemplo nos interesa conocer el sabor del refresco preferido por 30 personas, por lo tanto primero vamos a identificar las categorías o las variables en este caso, ¿no? Pero serían categorías, ¿no? Le interesa investigar. O bueno, las que salieron, ¿no? Los sabores que salieron, ¿no? Entonces, en relación a todas estas respuestas, las 30 respuestas que dijeron toronja, toronja, naranja, toronja, cola light, manzana, así subsecuentemente, sacamos que obtuvimos ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías o 6 sabores, 6 gustos que tienen las 30 personas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo vamos a elaborar la tabla. Bueno, entonces aquí tenemos ya la tabla, ¿sí? Tenemos las categorías, los sabores que definieron las 30 personas, y entonces vamos a ubicar, por ejemplo, cuántas veces contestaron cola, ¿no? Entonces, en la encuesta que realizamos, en esta, pues vamos a contar, si se dieron cuenta, cola es 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9. 9 personas fueron las que contestaron que toman refresco de cola. Entonces, si se dan cuenta, aquí está el 9, ¿no? Entonces, van a hacer el mismo procedimiento para todos. Para lo que es la Coca-Cola Light, pues fueron 6 personas. Los que prefieren limón fueron 4 personas. Los que prefieren tomar manzana fueron 3 personas. Naranja, 3 personas. Toronja, 5 personas. La suma de todos estos números, la suma de todos estos del 9, 6, 4, 3, 3, 5, nos da 30, que esa es la muestra que se expuso en el ejemplo a estudiar, ¿no? Seguido de esto, pues lo que tenemos que hacer es calcular la frecuencia relativa. Recordemos que primero sacamos la frecuencia absoluta contando la repetición de cada respuesta que sea exactamente igual y colocamos los valores. Entonces, por último, vamos a determinar la frecuencia relativa de este ejemplo y enseguida coloco la tabla. Bueno, aquí está. Entonces tenemos ya la tabla, nada más que ahora ya tiene la frecuencia relativa. Recuerden, ¿cómo vamos a obtener la frecuencia relativa? Es tomando este 9, lo dividimos entre 30 y el resultado que obtengamos lo vamos a multiplicar por 100 y eso nos va a dar 30%. Y así subsecuentemente, cada uno de estos valores de la frecuencia absoluta para que obtengamos su frecuencia relativa de cada uno de ellos. ¿Para qué nos sirve esto? Me van a preguntar o cuestionar. Bueno, es simple. Para dar un detalle, un detallado de la investigación, depende de cómo lo queramos manejar, si por cantidades o por porcentajes. Entonces, aquí hay una interpretación. Esta es una interpretación doble. Leo. Dice, las dos primeras filas de la tabla de 30 personas entrevistadas acerca del sabor de refresco que más les gusta, 9 respondieron que el de cola, es decir, 30% de los encuestados prefieren este sabor. Por otra parte, 20% de las personas prefieren Cola Light. Si se dan cuenta, aquí 20% prefieren Cola Light. Esto corresponde a 6. Si se dan cuenta, 20% prefieren Cola Light, corresponde a 6. Es lo que dice acá. De las 30 personas entrevistadas, bueno, ahorita pues lo que podrían hacer es jugar a interpretar o hacer un escrito de manera oral o pues escribirlo así en una hojita. Existen diversas maneras de poder interpretar esta tabla, ¿no? Porque, por ejemplo, nada más podríamos hablar con valores relativos, con puros porcentajes, ¿no? Entonces, en donde si nos interesa conocer, por ejemplo, podemos decir que de las 30 personas entrevistadas acerca del sabor del refresco que más les gusta o preferirían, el 30% prefiere cola, el 20% cola light, el 13.3% limón, el 10% mantiene lo que es manzana y naranja, ¿sí? Otro 10%, perdón, sería 10% manzana y otro 10% sería naranja y un 16. Redondeamos esto a 16.7% prefieren toronja, ¿sí? Pueden utilizar solamente con la frecuencia absoluta. 9 personas de las 30 que entrevistamos prefieren cola, 6 cola light, 4 limón y así sucesivamente, ¿no? O utilizar los dos. Aquí no hay ninguna regla establecida de cómo terminar, depende de lo que queramos nosotros expresar, de lo que queremos nosotros mostrar en la investigación. Bueno, ahora acá muestro una segunda forma de cómo presentar los datos, que es mediante un histograma. Un histograma es una gráfica de columnas que presenta la distribución de frecuencias de datos continuos. Se utiliza para ver cómo se distribuyen estos últimos, así como qué clases tienen mayor concentración de datos. Y bueno, se trazan de la siguiente manera, ¿no? Para trazar un histograma se siguen estos siguientes pasos. Se dibujan los ejes coordenados. El eje X, se localizan las marcas de cada clase, como cada columna ejemplifica un intervalo de clase.
la base debe coincidir con el ancho de la clase. En el eje Y se refieren a la frecuencia, tanto absoluta o relativa, así que la altura de cada columna corresponderá a esta, ¿no? Entonces, depende de cuánto exista en preferencia o en repetición, es la altura, ¿no? Entonces, enseguida vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Posteriormente tenemos lo que es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es una gráfica de línea que sirve para representar la distribución de frecuencias de datos continuos, igual que el histograma. Se utiliza para ver la forma de la distribución de los datos, así como la ubicación de la mayor concentración de estos. Como ya se explicó, un histograma y un polígono de frecuencias sirven para ver la forma de la distribución de los datos. Cada persona decide cómo presentar la gráfica, si con columnas o con líneas. Entonces es algo muy similar, ¿no? Aquí menciona los pasos o el trazo de un polígono. Entonces, para graficar un polígono de frecuencia se siguen estos pasos sencillos. Es algo muy parecido al anterior. La siguiente forma de presentar serían las ojivas. Una ojiva es una gráfica de línea donde se representa la frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a ver en el curso, en los siguientes videos del canal, cómo obtener esa frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces, ¿cómo se traza? Bueno, aquí se menciona cómo se traza. Para graficar una ojiva se siguen estos pasos. Se calcula la frecuencia relativa acumulada, se dibujan los ejes coordenados y de igual forma se dibuja un punto por cada coordenada. Las coordenadas son marcas de clase en el eje X y la frecuencia relativa acumulada en el eje Y después se unen cada uno de los puntos. Una observación acá. Es importante señalar que la ojiva siempre es una curva ascendente. Se toma valores negativos. No toma o no se toman valores negativos ni valores superiores a 100. Entonces, lo que lo menciona aquí es de que va a ser siempre ascendente, va a ser siempre hacia arriba, pero jamás va a estar por debajo de 0 para que sean valores negativos o incrementaría a 100. Por último, voy a hablar de estos dos, que ese es el diagrama de barras y el diagrama circular o de pastel. Bueno, el diagrama de barras se utiliza para representar una distribución de frecuencias de datos discretos o categóricos. En el eje X se indican los valores o las categorías y la altura de las barras corresponde a la frecuencia absoluta. Y el diagrama circular o de pastel, pues es un diagrama circular, es totalmente una circunferencia. Y es igual que el diagrama de barras. Se usa para representar una distribución de frecuencias de datos discretos o categóricos. Y, como su nombre lo indica, hay que trazar un círculo en el que luego hay que dibujar divisiones que serían rebanadas, como que si fuera un pastel, que representa la frecuencia relativa. Pues muchas gracias por la atención. No olviden de darle like al video si les gustó. Hagan sus comentarios si necesitan saber algo más para darle más contenido, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la atención nuevamente y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.